El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear su casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Celebramos ya a partir de este domingo nuevamente el tiempo ordinario. Los ornamentos que utiliza el sacerdote son color verde y no es ninguna alusión a un partido político, Sí, así para que quede claro. Es que ya corresponde el tiempo ordinario. Y durante este tiempo se seleccionan algunos pasajes de la vida pública de Cristo para reflexionar acerca de sus palabras y de sus acciones. Y particularmente en este domingo vemos por qué motivo Jesús habla. Es que si nos ponemos en contexto, fue sorprendente el mensaje que Jesús dio en su época. Primero, sus parientes piensan que se le botó la canica. ¿Sí me explico? O sea, que se volvió loco. Los que estaban a su alrededor a lo mejor creían que Jesús estaba formando una nueva agrupación de discípulos, movido por intereses pues terrenales. Y luego los que más exageraban en las interpretaciones decían que Jesús estaba endemoniado. ¿Por qué hablaba Jesús? Él dice: porque tiene el Espíritu Santo, porque está lleno del Espíritu de Dios y tiene la misión de predicar y de hablar en nombre de Dios. Vemos que en la primera lectura se nos habla de Adán y Eva después de haber desobedecido. Hay una lectura de esto que me llamó mucho la atención hace unos años por parte de un rabino judío que dice que cuando el demonio tentó a Adán y Eva en el árbol del jardín del Edén, no estaba sola Eva delante de la serpiente, sino que estaba junto con ella Adán. Pero Adán se quedó callado y dejó que la serpiente hablara con Eva sin decirle nada. El rabino dice: ¿por qué Adán estaba callado? Por miedo a la serpiente, ya que la serpiente era el símbolo de la muerte. Y Adán veía la muerte cara a cara y le tuvo miedo, por eso no habló. Y dejó que Eva se perdiera y él también junto con ella. Cuando después Dios va a la búsqueda de Adán y Eva que recién habían pecado, entonces Adán se esconde de Dios, de nuevo tiene miedo.
Tuvo miedo a la serpiente y le tuvo miedo a Dios. Adán después habló solo para acusar a Eva y ya no fue valiente. Hermanos, esta es una primera consecuencia del pecado. El pecado nos hace cómodos, el pecado nos hace guardar silencio, el pecado no nos deja hablar. Ya no digo hablar en nombre de Dios como lo hace Jesucristo. El pecado ya no nos deja hablar en nombre del bien, de la verdad y de la justicia. Por eso las palabras del apóstol San Pablo nos recuerdan que si nosotros hablamos en nombre de Dios es porque creemos, es porque tenemos en nuestra vida el Espíritu de Dios que nos impulsa, como a Jesucristo también lo motivó a hablar. La iglesia seguirá hablando, como Jesús siguió hablando y siguió predicando, aun cuando lo tachaban de que estaba loco o de que estaba endemoniado. Aún en nuestra época hay personas que no entienden a la iglesia. Sin embargo, hoy también tenemos un desafío como iglesia de intentar entender el mundo. También no basta simplemente tratar al mundo como nos trata a nosotros. Voy a explicarlo de otra manera. La posición más cómoda para la iglesia, la posición más fácil es decir que el mundo está loco, que el mundo está endemoniado y ya no escucharlo. Pagarle con la misma moneda no es la respuesta. Nosotros precisamente porque tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, estamos invitados a ir como Cristo y sanar al que está perdido, curar al que está enfermo, escuchar y comprender al que está perdido, sin perder nuestro lugar, ¿sí? De la misma manera en la que tiene compasión un buen médico, que trata a sus pacientes, de la misma manera en la que un maestro corrige con paciencia a sus alumnos, de la misma manera en la que un padre de familia bueno, responsable, se procura guiar a sus hijos cuando están extraviados, pues lo mismo, con esa misma compasión. Nada más que al momento de estar delante del mundo, delante de las personas que necesitan su ayuda, la iglesia a veces pone límites y con mucha claridad y con mucha firmeza decimos lo que está bien y lo que está mal. Eso no lo podemos perder. Jesús lo dice cuando se trata de liberar a alguien que está encarcelado, una persona que está secuestrada, que es casi el ejemplo que nos pone en el Evangelio de hoy. Se necesita un equipo de personas más fuertes que los secuestradores, más vivos que ellos, mejor adiestrados para poder liberar al que está secuestrado y que lo logren rescatar con bien. Pero si llega alguien sin astucia, pues se arriesga a que le salga peor. Jesús dice: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte si no es más fuerte, si no lo ata primero. La única manera de que el mensaje del Evangelio arraigue en el mundo es con fuerza, pero con la fuerza de Dios, no con la violencia, con la fuerza de un testimonio coherente, con la fuerza de la audacia que nos hace ser hijos de Dios.